inmunidades y privilegios legislativos en este caso. Las inmunidades y privilegios legislativos están dispuestos para proteger a los legisladores, para que no sean molestados en general por sus opiniones, por sus discursos, y van a ver que también tienen una protección en lo que tiene que ver con la comisión de delitos o la supuesta comisión de delitos. En realidad las inmunidades y privilegios no son dispuestas para proteger personalmente a los legisladores. Si bien recaen sobre ellos, en realidad lo que están protegiendo es el órgano deliberativo, el Congreso, para que no sea acuciado, digamos, este órgano de alguna forma. Por supuesto, entonces, la justificación de estas inmunidades, justamente como comentábamos recién, está dispuesta para proteger ese órgano independiente del sistema republicano de gobierno y no para proteger personalmente a los legisladores, aunque en la práctica muchas veces corporativamente se utiliza para proteger a algún legislador que pertenece a algún partido político en especial. La Constitución reconoce dos tipos de inmunidades a los legisladores. Uno es la inmunidad de expresión, que está relacionado con sus dichos, con sus discursos, etc. Nadie puede ser molestado, juzgado, etc. por aquellas cosas que diga en sus discursos, por sus opiniones, etc. Y la otra inmunidad que es muy importante es la inmunidad de arresto. O sea, no se lo puede privar de la libertad al legislador mientras tenga fueros. Estas inmunidades y privilegios se llevan a cabo mediante los fueros. Fueros es un sistema de protección que hace que estas personas no puedan ser molestadas por sus dichos ni arrestadas por sus hechos. Quiere decir que si un legislador comete un delito al cual le corresponde la sustanciación de una causa penal y la aplicación de una pena, el juicio se puede llevar adelante porque van a ver después que la Corte Suprema de Justicia ha declarado que el proceso penal se puede llevar adelante. Lo que no se lo puede es privar de la libertad. No se lo puede privar de la libertad porque tiene un fuero que lo protege. Únicamente puede ser arrestado un legislador si se lo sorprende cometiendo un delito en flagrante, si no, no se lo puede privar de la libertad. Entonces, como decíamos, la inmunidad de expresión significa que nadie puede ser interrogado, molestado, etcétera, por aquellas opiniones que emita como legislador, ¿no es cierto?, mientras está en el mandato, desempeñando su mandato. La inmunidad de arresto, que es justamente por haber cometido algún delito o alguna otra cuestión que merece el arresto, la Corte Suprema, como comentamos recién, resolvió que se puede iniciar el juicio para averiguar la verdad de los hechos, llevar adelante, etcétera, pero no se lo puede detener mientras tenga fueros. Hay que desaforarlo para poder detenerlo, para que la justicia penal pueda detenerlo. En ese caso, entonces, el juez le va a pedir el desafuero al Congreso, ¿no es cierto? Y si el Congreso lo desafuera, entonces recién pierde esa protección y la justicia penal lo puede detener. Si el Congreso no lo desafuera, entonces sigue manteniendo ese fuero, esa protección, y no se lo puede arrestar. Vamos a ver ahora entonces el desafuero. El desafuero, justamente como decíamos recién, es un acto en el cual se le retiran esa protección, esos privilegios. Justamente este fuero, este instituto del fuero parlamentario, para lo que sirve, como comentamos recién, es para proteger a los miembros del Poder Legislativo para que el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial no pueda inmiscuirse en su desempeño y amenazar a los legisladores o tratar de que cambien
digamos, su posición. Este juicio o este proceso de desafuero en general se lleva adelante cuando se sabe, digamos, o se prueba que el funcionario ha cometido un delito. En ese caso, entonces, se le quita esa protección que tiene y en ese caso ya después puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Cuando pierde los fueros, se convierte en un ciudadano común y le pasa lo mismo que le pasa a un ciudadano común cuando comete un delito. El procedimiento se lleva a cabo cuando hay un juicio en marcha, una querella contra cualquier senador o diputado. Las pruebas entonces se envían al Congreso y el Congreso tiene que examinar esas pruebas para ver si son suficientes para quitarle el fuero, quitarle la protección a ese legislador, y con 2/3 de los votos de cada Cámara se le pueden suprimir los fueros y ponerlo a disposición del juez que está llevando adelante el proceso para que lo juzgue como cualquier ciudadano común. Ahora vamos a ver otro tema que es la interpelación. Esto tiene que ver, la interpelación es un procedimiento llevado a cabo por el Poder Legislativo, que es justamente lo que estamos viendo en estas últimas clases, y la finalidad que tiene es controlar al Poder Ejecutivo. La interpelación, entonces, significa que el Poder Legislativo puede llamar a cualquier integrante del Poder Ejecutivo, generalmente al jefe de gabinete, para pedirle explicaciones sobre algún tema cotidiano o digamos algún tema de los cuales ha llevado a cabo justamente el Poder Ejecutivo. Esta interpelación en general es un cuestionario, una serie de preguntas que le hacen al funcionario, de explicaciones que le piden sobre determinados temas, y en algunos casos, digamos, solamente es eso, es solamente un control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, pero en algunos casos puede llegar a desembocar en una moción de censura. En el caso que haya una moción de censura contra el Poder Ejecutivo, esto significa que en general la destitución del funcionario como funcionario del Poder Ejecutivo. Y aquí vemos entonces la moción de censura. Moción de censura entonces es un pedido que hace el Poder Legislativo de remoción del funcionario del Poder Ejecutivo. Y ahí vemos entonces que es un pedido del Poder Legislativo para que remueva al funcionario. Esta moción de censura, que es un procedimiento, tiene 2 etapas. Primera etapa es la etapa de iniciativa y la segunda etapa es la etapa de ejecución, en la cual se produce el pedido de destitución, la moción de censura. Moción es pedido, ¿no? Primera etapa, entonces, de iniciativa, es en la cual se aprueba, el Poder Legislativo aprueba el pedido de interpelación, justamente ese pedido de interpelación para tratar la moción de censura. Esta etapa, digamos, puede ser iniciada por cualquiera de las cámaras, pero requiere la mayoría absoluta de los miembros, no de los presentes. Cuando dice de miembros, se está refiriendo a la mitad más 1 de los que forman parte de cada cámara, ¿no? La segunda etapa, esta moción de censura también, en esta segunda etapa se requiere siempre la mayoría absoluta sobre la totalidad de las cámaras, y si se aprueba, entonces el efecto que tiene es la remoción del funcionario. En general, la moción de censura siempre recae sobre el jefe de gabinete o primer ministro, que es justamente el que representa siempre al Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo. Bueno, juicio político. Otro tema importante es el juicio político, que también está relacionado con el Poder Legislativo porque es el que lo lleva adelante. El juicio político justamente es un proceso que la finalidad que tiene es remover a alguna de las autoridades máximas del país cuando ha cometido algún acto que corresponde justamente a la remoción. Las autoridades que pueden
estar sujetas a este juicio político es el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos estos, entonces, cuando cometen un acto que tiene como le puede corresponder el juicio político, entonces se lleva adelante este procedimiento que es el juicio político. En realidad vamos a ver que el juicio político, como su nombre lo dice, es político y la única finalidad que tiene es remover al funcionario de su cargo para que después pueda enfrentar, como cualquier ciudadano, un juicio común, un proceso común. Y aquí en esta placa lo dice, el juicio político, las únicas consecuencias que tiene, por supuesto, son políticas porque la finalidad que tiene es la destitución del funcionario. También, adicionalmente, se lo puede inhabilitar cuando, digamos, la infracción que cometió es muy grave o la falta es muy grave, se lo puede inhabilitar para que no pueda ejercer otros cargos públicos, ¿no es cierto? El artículo 60 de la Constitución, que es justamente donde se contempla esta institución, que es el juicio político, lo dice claramente. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado. Y también se lo puede declarar incapaz para ocupar algún otro cargo o empleo dentro de lo que es la administración pública, ¿no es cierto? Pero el efecto principal que produce el juicio político es que al destituir al funcionario pierde su cargo, pierde sus fueros, pierde su protección y automáticamente se convierte en un ciudadano común y puede ser juzgado por la justicia ordinaria, cosa que no ocurre mientras está en posesión de un cargo, ¿no es cierto? Porque tiene justamente fueros, todos los funcionarios tienen fueros. ¿Cuáles son las causales del juicio político? ¿Por qué motivo se puede llevar adelante este proceso para destituir a los funcionarios más importantes, digamos, de la nación? Por mal desempeño en las funciones, por la comisión de delitos en ejercicio de su cargo, puede ser un delito común, y la comisión de delitos justamente por fuera de la función pública. O sea, los que son por fuera de la función pública son delitos comunes. O sea que cuando el funcionario comete un delito común, si hay suficientes pruebas, en ese caso también puede ser sometido a juicio político para ser destituido. Y también la comisión de delitos en ejercicio del cargo, que tiene que ver generalmente con delitos que afectan a la administración pública. Bueno, estas son entonces las causales por las cuales se puede llevar adelante el juicio político.